Afinamiento de rostro. La cirugía de afinamiento de rostro se realiza para tener el aspecto más delgado. Por lo general son 4 cirugías: la liposucción de papada, la liposucción de las regiones laterales de la cara, retirar las bolas de Bichat y por último la colocación de una prótesis de mentón. Lo más indicado es realizarle al paciente una previa evaluación para ver si se le puede realizar todos los tratamientos o si es mejor hacerlo por separado. Así el paciente pueda ver su cambio progresivo y no de manera tan radical. Su tiempo de recuperación, por lo general, depende del paciente, pero en su mayoría es de 1 semana. Conozca más de este tema aquí, en Buenas Manos. Muy bien, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que se logra con la cirugía de afinamiento de rostro? Para hablar acerca de este tema nos acompaña un buen especialista, el doctor Julio Gavidia, de la Clínica Peruana del Rostro. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Julio Gavidia, que es presidente de la Asociación Peruana de Cirugía Plástica Facial y director de la Clínica Peruana del Rostro. Doctor Gavidia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenos días, Jimmy. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Sí, ¿Cómo ¿no? estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Acá viniendo nuevamente para dar información a todo este público que nos sigue los sábados acerca de lo que es en el momento de hoy afinamiento facial, afinamiento del rostro, ¿no? Es verdad, doctor. La primera pregunta, ¿en qué consiste el afinamiento de rostro? Mira, el afinamiento de rostros es todo procedimiento que puede realizar un cirujano plástico, el cual pueda permitir que el paciente disminuya volúmenes faciales, tanto en la parte de las mejillas, también incluye la parte del cuello, lo que comúnmente llamamos también papada. La papadita, ¿no? Así es. Todos los procedimientos los cuales puedan ayudar a que el paciente se perfile más el rostro, que se le vea el rostro más delgado, pues es lo que normalmente nosotros llamamos afinamiento facial, ¿no? ¿Y a través de qué procedimiento se logra, doctor? Mira, en realidad podemos hacer muchas cosas. En realidad desde una liposucción externa de rostro, un retiro de algunas de las bolitas de Bichat, que son unas bolitas que están en la parte de las mejillas, entre la zona del hueso malar y el maxilar, así como también podemos trabajar la parte del cuello, que como lo decimos comúnmente la papada, ¿no? Que a veces también uno puede subir un poco de peso, esto aumenta un poco el volumen y hace que uno se vea la cara mucho más redonda, ¿no? En esta parte que usted menciona, la parte del cuello, bueno, o la papada como lo conocen en casa, ¿qué es lo que se hace? ¿Una liposucción? Mira, en realidad sí, la liposucción, el término es bastante entendible. Lipo, retiro de grasa, ¿no? Succión de la grasa de la parte del cuello, obviamente siempre tratando de mantener la estética completa del rostro, no retirar mucho de un lado de otro, eso se tiene que hacer en forma simétrica. Hay unas cánulas especiales, volúmenes adecuados, los cuales permiten que todo el cuello quede exactamente igual, la grasa de un lado sea exactamente la misma que se extrae del otro, y eso va a permitir que el paciente tenga una simetría de la parte del cuello que permita que se vea mucho mejor, pues, ¿no? Doctor, y en el caso de las mejillas, de las bolitas de Bichat, son las que usted mencionó, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se tiene que retirar? ¿Qué se va a lograr? Mira, en el tema del Bichat, o las bolas o bolsas de Bichat, como también las conocemos, es una grasa la cual se encuentra en la zona que está comprendida, como lo digo, entre el hueso malar y el hueso maxilar. Estas bolitas de Bichat pueden ser muy grandes cuando somos niños, cuando vamos ya llegando a la etapa de la adultez. A veces estas bolitas de Bichat se van haciendo más pequeñitas, pueden tener hasta 10 gramos cada una. En algunos pacientes estas bolitas o estas bolsas de Bichat son más grandes, entonces hace que el paciente se vea con la cara muy redonda, tanto varones como mujeres. Esto se puede retirar, gracias a Dios ahora, con técnicas bastante sencillas, con anestesia local, lo cual va a permitir que el paciente pueda afinar la zona de las mejillas, ¿no? Y de esa manera tenga ya el rostro no tan redondito. Afinamos, perfilamos, ¿no? Doctor, ¿y de qué manera se hace todo ese procedimiento? ¿Cómo es que se logra retirar esas bolitas de Bichat? Mira, en realidad es un procedimiento bastante sencillo. El paciente necesita simplemente estar con nosotros en el consultorio, en este caso la sala de operaciones, 15 minutos, es rapidísimo. Es anestesia local, se trabaja por la parte interna de la boca,
Eso va a permitir que el paciente no tenga ninguna cicatriz visible. Es un procedimiento totalmente limpio, no hay sangrado, que eso es otra cosa importante. Muchas veces han venido con nosotros pacientes los cuales se han hecho en otros lugares este procedimiento y vienen un poco traumados, y dicen, doctor, me dolió mucho sangrado. En realidad, esta cirugía es sencilla, la sabemos hacer, la hacemos hace mucho tiempo, no sangran y no duele. ¿Cuánto ¿no? tiempo dijo que duraba el procedimiento? 15 minutos. Es rapidísimo. Es rapidísimo, es inmediato y el paciente la recuperación también la tiene rápido. En 2-3 días el paciente está nuevamente volviendo a sus labores sin ningún problema, nada de moretones tampoco en la cara. Muy bien. Y lo más importante de todo es que el rostro va afinándose conforme van pasando las semanas. La técnica que nosotros tenemos permite que el paciente no tenga un cambio brusco. Porque un día, el viernes estás con la, ¿no? Claro, el viernes ya estás con la cara redonda y el lunes ya estás con la cara delgada. ¿Qué te hiciste? ¿Y qué te pasó, no? Entonces, lo ideal es que este paciente vea los resultados, los va a ir viendo conforme van pasando las semanas hasta llegar a lo que uno necesita y de repente hasta el entorno no se da cuenta, ¿no? Entonces, eso permite que el paciente se vea muy bien y que no haya pues muchos comentarios de parte del entorno laboral o de amigos tampoco, que a veces ¿no? es lo que queremos evitar también. Siempre, yo estoy convencido, todos los pacientes que vienen con nosotros siempre tratamos de hacer que los procedimientos que tengan los pacientes los tengan de una forma muy cómoda y que no haya este tema de estar mirándote y comentando, ¿no? Que se te vea bien y que las personas digan, oye, qué bien se te ve, ¿qué te hiciste? Pero nunca adivinen en realidad qué es lo que sucedió, a menos que ya pues me quieran recomendar. No, para eso tienes que acudir a un buen especialista, obviamente. Así es. Doctor, la operación es sencilla como le mencionó, pero ¿hay algunas recomendaciones puntuales que se tendrían que tener luego de la cirugía? Mira, en realidad todos los procedimientos de afinamiento facial, tanto la parte del bichat como la parte del cuello, son procedimientos menores, son procedimientos sencillos, bastante cómodos para el paciente en todo sentido, hasta en el punto de vista económico, son bastante baratos en la clínica. Entonces van a permitir que el paciente pueda tener una recuperación rápida, puedan permitir que el paciente pueda recuperarse sin ningún problema y lo mejor de todo, Jimmy, es que no hay cicatrices. El paciente no va a tener absolutamente ninguna cicatriz visible, ni haciéndose bichat, así como tampoco haciéndose el procedimiento de lipoaspiración del cuello. No va a haber ninguna cicatriz visible y eso va a permitir que el paciente, cuando ya termine todo el procedimiento, pues no tenga ningún problema ni ningún estigma, lo cual haga permitir que el paciente pueda verse afectado por el tema de la cicatrización, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, una consulta puntual también, que a lo mejor debe ser una duda que pueden tener en casa. Luego de que se retiran las bolas de bichat, ¿es posible que las mejillas vuelvan a aumentar en cuanto al volumen? Esa es una muy buena pregunta. Mira, en realidad, cuando el paciente se hace retiro de bola de bichat, es muy difícil, muy improbable que estas bolitas de bichat vuelvan a crecer. En realidad no sucede. ¿Puede el paciente aumentar de peso y aumentar el volumen externo de la cara? De repente sí, pero la parte del volumen de las bolitas de bichat o las bolsitas de bichat no van a aumentar. Entonces eso va a permitir que el paciente siempre pueda permanecer con su cirugía y con sus facciones. Sí, obviamente, si cuida su peso, pues va a verse bien, ¿no? Delgado, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, volviendo al tema de la liposucción del cuello, doctor, ¿podría ser más específico para saber exactamente cómo se realiza esta cirugía? Claro. Mira, en realidad para poder retirar la parte de la grasa del cuello se utilizan unas cánulas que son tan finas como una carga de un lapicero. Siempre lo digo para que el paciente se imagine qué tan delicada es este tratamiento. Entonces va a permitir que el paciente en igual 20-30 minutos podamos lograr extraer toda la grasa de la parte del cuello. Muy rápido también, ¿no? Sí, es rapidísimo y eso va a permitir que el paciente igual en una hora está regresando a casa y obviamente con el cuello mucho más delgado, mucho más bonito. No hay, por tercera o cuarta vez lo repito, no hay necesidad de estar haciendo cortes. He visto yo pacientes que vienen con cortes por abajo, que les hacen procedimientos los cuales no son adecuados o que de repente los hacen de esa manera pero dejan cicatrices visibles, ¿no? Nosotros intentamos que el paciente en la medida de lo posible se vea bien, pero sin que hayan estigmas, sin que hayan marquitas, ¿no? Para que el paciente se pueda disimular bien su cirugía. Sería ¿no? bueno que el paciente al momento de acudir a un cirujano, en este caso si van por ejemplo a la clínica peruana de rostro, siempre saber cuál es la técnica que se va a utilizar, ¿no? Sí, en realidad nosotros siempre, Jimmy, antes de hacer cualquier procedimiento con los pacientes les explicamos, mandamos fotos, videos de apoyo como los que estamos viendo actualmente acá ahora en el programa, los cuales van a permitir que el paciente se imagine o que realmente visualice cómo es un procedimiento y de esa manera pierde el miedo, ¿no? Porque lo importante es que el paciente entienda que actualmente la cirugía plástica ya no es lo que era hace 5 años, o sea, hace 5 años la cirugía era distinta a lo que es actualmente. Seguramente van a seguir habiendo muchas modificaciones
y siempre la cirugía plástica está en tendencia a ser lo más fácil para el paciente, que sea lo menos invasiva, que sea muy sencilla para el paciente poder tomarla, aceptarla y continuar nuevamente con las labores académicas o laborales, ¿no? Eso es muy importante que el paciente lo tenga claro con nosotros. ¿Qué es lo que hacen en la Clínica Peruana de Rostro, Así doctor, es. verdad? En cuanto a esta cirugía del cuello, ¿se hace la liposucción y también se puede hacer la lipoescultura al mismo tiempo? Claro, mira, liposucción o lipoescultura en realidad es un término casi parecido, ¿no? Es bastante técnico poder explicar cuál es la diferencia. Realmente la lipoescultura lo que hace uno es esculpir, pero cuando hay varias áreas en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una lipoescultura podría ser en todo el abdomen, en la espalda, ¿no? En el caso del cuello, en realidad, la zona y el área que se va a trabajar es bastante pequeña. Hay veces en que no solamente hay necesidad de hacer liposucción del cuello, sino también podemos hacer un poco liposucción de la zona inferior del rostro, para ayudar también a disminuir la parte que está encima de la zona maxilar, porque el Bichat lo que hace es ayuda a disminuir esta zona de acá, la parte que está en la mejilla. Pero la parte inferior a veces también hay un poquito de grasita. Entonces trabajamos el cuello y subimos un poquito también el rostro para que de esa manera el paciente tenga un rostro armónico y pues se vea mucho mejor, ¿no? Que sería lo ideal, doctor. Así es. En ambos casos es anestesia local. Anestesia local, en ambos bien. casos ese paciente es ambulatorio, no hay necesidad de que se quede en la clínica y se recupere en 3 días máximo, como máximo, ¿no? Perfecto, doctor. ¿Le parece si vamos con la consulta que nos ha llegado a través del WhatsApp de En Buenas Manos? Claro, claro, Vamos a excelente. verla. Doctor Gabriel, una consulta. ¿La cirugía de afinamiento de rostro es recomendable para mujeres tanto como para varones? Bueno, en realidad es una muy buena pregunta. Muchas gracias por la pregunta que me estás dando porque me va a permitir esclarecer este tema. Muchas veces los pacientes cuando quieren hacerse afinamiento facial piensan que solamente es para mujeres. En realidad es un procedimiento, IMI, que lo podemos hacer tanto en hombres como en mujeres. Es indistinto en realidad. Obviamente las técnicas para mujeres de repente hay necesidad de sacar un poquito más de grasita que en hombres. Como yo les digo, muchas veces ya eso depende mucho del gusto del cirujano. Hay que sacar también el volumen adecuado para evitar que la zona se deprima mucho y más bien el paciente tenga ya luzca pues a veces hasta enfermo, ¿no? Claro. Entonces hay que saber bien la cantidad de grasa que hay que sacar, tanto Ser en hombres preciso, como mujeres, ¿no? Sin ningún problema se puede hacer este procedimiento, así es. Muy bien, doctor. Y en el caso de los hombres, como mencionó el doctor, no va a tener ese problema de pensar de que el cambio va a ser brusco, ¿no? Va a ser paulatino. Es un nadie cambio lo va a notar. paulatino, tanto en hombres como mujeres. No va a haber moretones, no va a haber nada que haga ver que el paciente se ha operado. Y eso va a permitir que el paciente, como yo les digo, se operan un viernes y un lunes están trabajando o estudiando sin ningún problema, ¿no? Genial, doctor. Antes de ir a los 3 puntos finales, quiero que nos recuerde, por favor, dónde lo podemos encontrar, dónde está atendiendo. Estamos actualmente en la avenida Nicolás Ayllón, 4332, frente a Metro, ¿no? Supermercado Metro de Puruchuco. Nos encuentran ahí, van a encontrarnos siempre ahí de lunes a viernes. La atención de los sábados es de 1 a 3 de la tarde. Pueden llamarnos al 443-7948. Como saben ustedes, siempre las consultas con nosotros son gratuitas. Pueden ir 2, 3, 4 veces antes de operarse. A mí no me molesta poder atenderlos todo el tiempo que quieran. Y de esa manera vayan tranquilos, vayan seguros con la información concreta sobre los procedimientos que quieran hacerse con nosotros, ¿no? En pantalla también tienen el número de WhatsApp para que se puedan comunicar con el doctor Julio Gaviria y hacer las consultas directamente. Las Así es, por el WhatsApp también. Yo también recibo llamadas. A veces no las hago tan rápido, no respondo rápido, pero les mando algún audio para darles alguna indicación para que el paciente se sienta tranquilo y a veces también resolvemos bastantes dudas por WhatsApp, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, y a ustedes nuevamente les recuerdo, por favor, que para este tipo de casos siempre acudan a un especialista que les brinde las garantías necesarias para que el resultado sea óptimo. En este caso, el doctor Julio Gaviria de la Clínica Peruana del Rostro. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Ahora sí, Muchas gracias. Cerramos la entrevista con los 3 puntos finales acerca de las cirugías de afinamiento de rostro. Punto número 1. Para un rostro estilizado y de facciones perfectas, la cirugía afinamiento de rostro es la mejor alternativa. Es cierto, en realidad lo mejor que ustedes puedan hacer para poder mejorar y afinar el rostro y tener una mejor apariencia siempre va a ser acudir a un cirujano plástico para que les ayude con el tema de los retiros tanto de bola de Bichat como en este caso también la liposucción. Es importante evitar los rellenos, eso es algo muy importante, también seguramente en otro momento lo vamos a hablar. Importante que sepan que tienen que venir a un cirujano plástico para poder atenderse.
Punto número 2. Las cirugías de afinamiento de rostro se realizan con anestesia local y la recuperación es rápida. Como lo habíamos conversado ya, Jimmy, sí, es un procedimiento bastante sencillo. El paciente solamente necesita con nosotros media hora o 45 minutos como máximo para el procedimiento y la recuperación es máximo en 72 horas, en 3 días, ¿no? Punto número 3. No olvide acudir a un cirujano colegiado y con experiencia. Este es un punto muy importante que espero que por favor todos los pacientes que nos ven tengan en cuenta. Los cirujanos plásticos, nosotros estamos dentro de un grupo de cirujanos plásticos, valga la redundancia, la cual van a permitir que ustedes como pacientes puedan informarse a través del colegio médico, llamando a los números del colegio médico, informarse si el médico que los está atendiendo está habilitado, tiene la colegiatura y tiene el diploma. Es muy importante, por favor, que sepan y que tengan seguridad que el médico que está frente a ustedes tiene la capacidad para poder resolver sus dudas y obviamente poder darles la confianza para que los puedan operar, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio Gaviria. Gracias.